Buenas noches, mis amados hermanos. Quiero saludarles, desearles que encuentren bien, tanto de salud como económicamente, familiarmente, en fin, en general que todo esté volviendo poco a poco a la normalidad. Quiero también darles un fuerte abrazo desde aquí, desde la distancia, y quiero que usted ahí donde está con sus familiares, con sus amigos, se siente a mirar el servicio del día de hoy, y además quiero invitarlos que lo hagan, lo tengan por costumbre, que nos sentemos todos en familia a ver el servicio en el horario establecido. La palabra del Señor dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si bien es cierto que se nos ha facilitado la vida por medio de estos medios electrónicos, también es cierto que nos hemos relajado un poco y debido a eso muchas veces tenemos un compromiso a X o Y hora, entonces veo el servicio más tarde, lo veo mañana, lo veo en el transcurso de la semana. Entonces no nos relajemos, yo los invito a que usted ahí trate de cumplir los horarios establecidos para que así en medio de la distancia nos sintamos un poco más cerca y para que todos estemos reunidos y de esa manera podamos sentir como si estuviéramos de verdad dentro del servicio. Así que yo los invito en el día de hoy a que incline su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, a ti te adoramos y a ti te damos honor y gloria. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo te entregamos el servicio del día de hoy para que seas tú tocándonos por medio de tu palabra, hablándonos profundamente a nuestro corazón. Por eso, Señor Jesús, a ti te damos la bienvenida y te decimos, Espíritu Santo, paséate con poder en el día de hoy. Te entregamos este servicio para que seas tú moviéndote y hablándonos a nuestra vida, Señor. Permite que la palabra quede plantada en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Mis hermanos, vamos a entregarle los diezmos y las ofrendas al Señor. Inclina también tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu provisión, porque tú nunca has faltado con nada en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de tanta necesidad. Hemos sido privilegiados y eso es gracias a tus misericordias. Gracias, Señor Jesús, porque tú has provisto no solamente para cada uno de nosotros, sino para las necesidades del templo. Hoy te entregamos a aquellas familias que están pasando necesidades, para que seas tú supliéndolas conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que han hecho donaciones, que han entregado sus diezmos y sus ofrendas, para que tú las bendigas grandemente y para que seas tú, Señor Jesús, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus empleos, bendiciendo todo lo que ellos hacen. Te entregamos los hermanitos que hoy no tienen cómo diezmar y cómo ofrendar, para que seas tú también proveyéndole a cada uno de ellos. Señor, te entregamos todo este tiempo en el nombre del Señor. Amén y amén. Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Eso! Ahora cada día más cerca estamos de volver a la iglesia, cada día estamos más cerca de regresar de nuevo al recinto y poder reunirnos y poder abrazarnos y poder estar allí viéndonos de nuevo y alegrándonos. De pronto no vamos a poder tener muchas expresiones de cariño ni muchas expresiones pues de ese amor tan inmenso que nos tenemos, pero el solo hecho de vernos, el solo hecho de poder chocar los codos, el solo hecho de poder verles de nuevo dentro de la iglesia va a ser un tiempo muy especial. Sabemos que a algunos les tendrán el temor de hacerlo, eso lo sabemos, por eso seguiremos transmitiendo, por eso seguiremos grabando, para que todos tengamos la oportunidad de seguir, obviamente, regocijándonos con Dios. Acuérdense que esta expresión de unidad en la iglesia es una expresión de unidad en el cielo, pero eso no significa que tengamos que estar presencial. El solo hecho de estar en el Espíritu es suficiente. Muchas gracias a todos por sus oraciones, de verdad han sido de un tiempo para acá muy especiales, porque eso significa que le están pidiendo a Dios que nos protejan, que le están pidiendo a Dios que proteja a los hermanos, que provea para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por todas esas oraciones y muchas gracias por las expresiones de cariño. En el Día del Padre recibí muchos de ustedes escribiéndome, incluso hasta me mandaron regalos. Muchas gracias por eso, porque bueno, me sentí como el papá y eso es enormemente bueno, enormemente grande para mí. Mil y mil gracias. Amados, vamos entonces hoy a la santa palabra del Señor. Hoy vamos a tener un tema especial, así que les pido que estén muy concentrados
y muy dispuestos para que escuchemos todos lo que el Señor tiene para nosotros. Para muchos, de verdad, la pandemia apenas está comenzando. Y digo que apenas está comenzando porque no es solamente el tener el virus presente en medio de nosotros, no es solamente estar encerrados como ocurrió en Colombia y en muchos países que fuimos encerrados todos en nuestras casas. No, no es solamente eso la pandemia. La pandemia también es lo que viene ahora con la reapertura de la economía. La pandemia es lo que viene ahora con los empleos, con las empresas. Lo que viene ahora para muchos con temores porque han perdido su trabajo, porque la economía está cambiando de una manera especial para todos, porque es un momento complicado para algunos de no tener empleo, no tener el sustento diario para sus vidas, porque incluso para algunos es muy importante el templo y el hecho de estar en esta forma de internautas nos ha hecho perder como esa cercanía y perder como esa coinonía y perder como ese acercamiento, ese abrazo, lo cual también ha llevado a que algunos hasta se hayan enfriado. En todo esto, producto de la pandemia. Obviamente están también todas las otras actividades que ya no se hacen dentro de la iglesia y aún fuera de ella. Las clases de niños, las clases de adolescentes, las clases para jóvenes, el culto de jóvenes. Ya los estamos haciendo vía internet y algunos niños asisten, otros no. Entonces se están enfriando los niños. Algunos adolescentes asisten, otros no. Se están enfriando los adolescentes. Algunos jóvenes asisten, otros no. Se están enfriando algunos jóvenes. Y algunos adultos asisten o a la clase o a los servicios, otros no. Y se están enfriando muchos. Mire que todo esto es también parte de la pandemia. O sea que la pandemia no es solamente virus y encierro. La pandemia también es otra cantidad de cosas que nos están pasando. Ahora, ¿debemos angustiarnos por eso? Es el momento de que todos y cada uno de nosotros comencemos a sentir estrés, preocupación por el empleo, por nuestra vida familiar, por nuestra economía, por nuestra vida eclesial, por nuestros ministerios. ¿O será momento más bien de tomar otro tipo de actitud? Yo creo que esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos hoy. Y a eso me quiero referir en la noche de hoy. Quiero invitarlos a que abran ahí sus Biblias en el libro de Isaías, del profeta Isaías, el gran libro del profeta Isaías, y busquen por favor el capítulo 12. Vamos a leer solo un versículo 6. Isaías capítulo 12, verso 6. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la santa palabra del Señor. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar y a ponerle este momento especial a Dios en sus manos para que Él nos hable y para que nos ayude a entender esta porción de la Escritura. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, ahora queremos darte mil y mil gracias, Señor, por tus bendiciones. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Porque tu palabra está en medio de nosotros, porque tu amor está en medio de nosotros, porque tu presencia está en medio de nosotros. Hoy te quiero pedir, Señor, que bendigas a todos los hermanos de la iglesia, que bendigas a todos y cada una de las familias, que bendigas, oh Rey de los cielos, tu pueblo, los que van a escuchar esta palabra, Señor, para que todos juntos comprendamos que tú estás actuando en nosotros hoy. Ayúdanos a comprender esta palabra, a vivirla, a tenerla presente, Señor, a experimentarla de una manera muy especial. Te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Isaías es extenso libro, 62 capítulos del libro de Isaías, el libro más grande de todos los profetas. Nos habla al comienzo del pecado de Israel, nos habla de la manera en que Dios
está presentándole al pueblo su pecado y la razón, el por qué están viviendo toda esa cantidad de asedio y en el caso de Israel la pérdida de su territorio. Pero también está mostrando la manera gloriosa en que Dios está obrando y traerá para el pueblo de Israel el Mesías, el Cristo, el prometido, el que los librará. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versos 2 y 3, lo siguiente: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Como ustedes ven aquí, está invitando no solamente al pueblo de Israel a correr, a congregarse en el monte de Dios, porque tiene palabra para él, porque tiene ley para él, porque tiene salvación para él, sino viene además la promesa del Salvador. Capítulo 7, verso 14. Escuche por favor lo que Dios le dice al pueblo a través del profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como respuesta a estas afirmaciones de que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel volverá otra vez al templo de Jerusalén, de que el pueblo de Israel volverá a escuchar palabra de Dios, de que el pueblo de Israel tendrá un líder, un libertador, un salvador. Como respuesta a todo eso, Dios le pide en el capítulo 12 al pueblo de Israel que entre en gozo, en alegría, en regocijo, que haya en medio de ellos muchísima alegría, porque Dios está prometiendo algo. De eso quiero hoy hablar. Hoy quiero hablar entonces de cómo el pueblo de Israel tendría que regocijarse y tendría que alegrarse con estas palabras. Recuerden que en este momento el pueblo de Israel ya está prácticamente sin territorio y el pueblo de Judá está prácticamente siendo avasallado por sus enemigos. Está siendo en este momento oprimido por sus enemigos. Luego tenemos que mirar lo que Dios le está diciendo a ese pueblo y qué significa eso para nosotros hoy. En primer lugar, dice esta santa palabra, en la primera parte de este versículo dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Ese es mi primer punto. Los temas que deben ser razón del regocijo y razón de la alegría están anotados en el versículo del 1 al 5, en los versículos del 1 al 5, en este capítulo 12. En primer lugar, les dice, la indignación de Dios se apartó, es decir, ya se acabó el dolor, el pesar, la angustia de Dios por el pecado. Ya hay perdón de pecados, verso 1. En el verso 2 dice, Dios es la fortaleza y el cántico, porque Él mismo es la salvación. Entonces la razón del cántico que deben elevar ellos al cielo, la razón de la alegría, la razón de la danza, es que así como fue salvado Israel, pasando por en medio del Mar Rojo, de esta manera viene un Salvador y les quita la afrenta, les quita la opresión, les quita todo aquello que les está haciendo daño al pueblo de Israel a través de un Salvador. Eso está en el versículo 2. En el versículo 3 les está diciendo porque la sequedad que ha producido el pecado ahora es cambiada por aguas de fuentes de salvación. Lo que hemos escuchado nosotros, aguas vivas que se darán en el desierto, aguas que quitarán la sequedad. En el versículo 4 dice, porque las obras son célebres ya entre todos los pueblos van a conocer las maravillas del Señor. Y por último, en el verso 5, dice que la razón de estar alegres,
la razón de estar regocijados es porque sus obras son magníficas, sus obras son extraordinarias. La palabra regocijarse es una expresión que se encuentra varias veces en la palabra del Señor, en la Biblia, y que nos enseña que estas obras que Dios está haciendo por su pueblo, y además de eso, que está haciendo la individualidad de los seres humanos, deben producir en cada uno de ellos un brillo especial, un clamor de alegría, un cántico nuevo. Eso es regocijarse. Un brillo especial, un clamor de alegría, un cántico nuevo. Esto me recuerda lo que pasó una vez. El pueblo de Israel se vio seguro al otro lado del Mar Rojo. ¿Se acuerdan que cuando vieron que las aguas del mar se cerraron sobre todo el ejército de Egipto, empezó un cántico que lo comenzó Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, y que terminó siendo un cántico de alabanza y un cántico de oración de todo el pueblo de Israel por el hecho de haber sido salvado, no solamente de las aguas, sino también del ejército. Por esto mismo, dice la palabra, regocíjate, oh moradora de Sión, alégrate, oh moradora de Sión, porque ha habido o viene ya un Salvador para el pueblo de Israel. Para los israelitas en el tiempo de Isaías, escuchar estas palabras en medio de la cautividad, y para los judíos en medio del asedio de sus enemigos, del agite de guerra en el cual estaban, debió darles alguna esperanza. Debió crear en ellos un pensamiento de un verdadero Salvador, de un Salvador que venía montado en un corcel enorme, que venía con una fuerza de liderazgo inusitada y que llevaría al pueblo a las fieras batallas, y por eso aseguraba entonces la victoria. Yo creo que de ahí vino el pensamiento de que el Salvador de Israel sería un líder militar, que sería un caudillo militar, que derrotaría a todas esas naciones que estaban oprimiendo. Entonces, cuando ellos leían en Isaías de que vendría el Salvador, de que vendría un líder, de que serían librados de sus opresores y que debían regocijarse por eso, empezaron a pensar que el libertador era entonces un libertador de carne y hueso montado en un corcel, en un enorme corcel, y asegurando la victoria para ellos. Cuando ellos ven que el tiempo pasa y que no sucede lo que están esperando, pues va a ocurrir dos cosas. La primera, podría ocurrir una frustración, una desesperanza, un pensar que Dios no iba a cumplir entonces su promesa. Pero por otro lado, podía crearse una esperanza que traería como esperar de que realmente Dios cumpliría su promesa sin importar el tiempo. En cualquiera de las dos situaciones, el pueblo de Israel empezó a esperar y pasó todo el tiempo que pasó, porque ellos siguen todavía en algún momento esperando ese Salvador. Una cosa diferente sucede para nosotros hoy. Para nosotros hoy ya sabemos que vino el Salvador, ya sabemos que no fue un líder, un caudillo montado en un enorme corcel, no era un guerrero para las batallas terrenales, aunque estuvo en la cruz del Calvario pasando por una batalla muy fuerte, sino que realmente era un verdadero guerrero espiritual. Un guerrero que derrotó no solamente el pecado, no solamente la muerte, sino también a Satanás. Por ello, si Dios le pide a Israel que se regocije porque vendrá ese Salvador, un Salvador que todavía no veía, y le pide esperanza y alegría en todo esto, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos tenemos que alegrar?
Si a Israel le pide en tiempos pretéritos que lo haga sin haber visto el Salvador, ¿cuánto nosotros en estos tiempos postreros, cuando ya sabemos que el Salvador vino, ya sabemos que luchó su gran batalla, ya sabemos que es victorioso, ya sabemos que lo que realmente nos oprimía, que era el pecado, la muerte y Satanás, han sido totalmente derrotados? ¿Cuánto nosotros estamos o debemos estar regocijados en ese Dios, en ese Cristo todopoderoso que hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario para nosotros? Pero queda una palabra que debemos analizar en este primer punto: moradora de Sión. Este término se refiere a aquella persona que vive constantemente, permanentemente en la presencia de Dios. Dice moradora, es decir, aquella persona que no pasa un tiempo de vacaciones o un tiempo corto o unos días en la presencia de Dios, sino que constantemente está con Él en el monte donde Él habita. Eso significa moradora de Sión. Esa persona es una persona que permanece en contemplación, en adoración a Dios. Entonces dice la palabra: regocíjate y alégrate y canta, oh moradora de Sión. ¿Quién tiene que cantar? Tiene que cantar aquella persona que realmente permanece en la presencia de Dios, porque no solamente está viendo a Dios, porque no solamente está en su presencia adorándolo, sino que sabe que es un Dios que actúa, es un Dios de verdad, es un Dios que existe, es un Dios que lo que dice, hace. Entonces conoce perfectamente que no es un Dios de metal, de madera o de bronce, que no es un Dios al que hay que cargar y llevar, que no es un Dios al que hay que limpiar y hacerle el aseo, sino que es un Dios real que está presente y actúa para su pueblo y sobre todo para aquellos que están en su presencia constantemente. ¿Sabe? Cuando la santa palabra de Dios nos habla de este tipo de morador, nos habla de quien tiene fe, no como un granito de mostaza, sino una fe mucho más grande. Es aquel quien tiene esperanza y conoce en intimidad permanente quién es Dios. Y al conocer en intimidad permanente quién es Dios, sabe perfectamente que no solamente es grande, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, pero sobre todo es amoroso y fiel cumplidor de su palabra, y que ama y perdona. Al que ama, disciplina, dice el Señor, pero también al que ama, perdona. Al que ama, le quita absolutamente toda su iniquidad. Luego nosotros nos debemos regocijar muchísimo más que el pueblo de Israel, sobre todo si somos moradores de Sión, moradores en la presencia del Señor, moradores que conocen perfectamente a Dios. Entonces surge la pregunta: ¿estás regocijándote en el Señor, oh moradora de Sión? ¿Para ti Dios es una realidad constante en tu vida? En segundo lugar, dice la santa palabra del Señor: grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Y ese es el segundo punto. Grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Si amamos a ese Dios que dio la vida por nosotros y vivimos morando con Él en la intimidad de su presencia, entonces podemos estar felices porque Él está morando en medio de nosotros y es un Dios presente. Esto es lo que nos está indicando el profeta a aquellos que estamos leyendo su palabra. Dios es Dios presente. Dice: grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Grande es en medio de nosotros el Cristo. Grande es en medio de nosotros el Hijo de Dios. Grande es en medio de nosotros el Salvador. Grande es en medio de nosotros el Dios hecho carne para darnos a nosotros vida y vida en abundancia.
Cuando el profeta nos indica esto, entonces nos está preguntando, así como a Israel, tú sabes que yo estoy presente en medio de ustedes todos los días de tu vida. Es la pregunta que le está haciendo Dios con esta afirmación al pueblo de Israel y la misma pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros en medio de la palabra de hoy. ¿Estamos presentes? ¿Sabemos realmente que Dios está con nosotros? Estas mismas palabras son para nosotros entonces hoy. Si Dios está presente en nuestras vidas, si estamos en intimidad y constante morada delante de Él, entonces debemos regocijarnos, entonces debemos alegrarnos. Pero si Dios para mí es un Dios lejano, si Dios para mí es un Dios apartado de mí, si Dios para mí es un Dios que no está en intensa intimidad conmigo, entonces yo no tengo por qué regocijarme. ¿Sabe por qué? Porque yo no siento a Dios cercano, o porque mejor yo estoy lejano de Dios. Grande es en medio de nosotros. Grande es entonces Dios, Jesús, Cristo, cuando está en medio de nosotros. Pero cuando no está en medio de nosotros, porque nosotros no estamos en su presencia, entonces nos invaden los temores y la desesperanza. ¿Se acuerdan el primer punto que le decía? El hecho de que no se cumpla inmediatamente la palabra produjo en algunos desesperanza. El hecho a veces de no poder sentir a Dios porque no entramos en su intimidad produce en nosotros desesperanza. Por eso tenemos que estar presentes en Dios nosotros mismos, buscándole en intimidad constantemente. Por eso nos tenemos que volver moradores. Ahora, cuando somos moradores, cuando estamos en medio de Él, cuando estamos dentro de Él, cuando vivimos para, con y con Jesús, nosotros no tendremos desesperanza ni tendremos temores. Amados, hoy quiero decirte que es muy importante que tú sientas la intimidad con Dios, que tú vuelvas a sentir como morador de Sión la presencia de Dios, y entonces empezarás a regocijarte y entonces empezarás a alegrar. Hoy es un día muy especial en que nosotros debemos pensar, ¿dónde estoy yo? Si yo estoy trabajando intensamente para Dios, pero he dejado de la intimidad con Él, o si yo estoy trabajando intensamente para Él, pero estoy en intimidad con Él. Si yo no estoy trabajando intensamente, pero sigo en intimidad con Él, ¿cómo está tu día a día con Dios? Por eso la predicación fue titulado Regocíjate, oh morador de Sión. Porque si tú estás realmente en la presencia de Dios, estás entonces regocijado y alegre porque Dios está contigo. Quiero que hoy entonces sintamos la presencia de Dios, el amor de Dios, y sintamos cuánto necesitamos a Dios para que nunca nos separemos de su presencia. Yo te invito ahí donde estás a orar y a darle gracias a Dios porque Él sigue cerca de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos. Pero vamos a decirle, Señor, yo estoy cerca de ti, quiero estar cerca de ti y quiero, Señor, vivir en medio de ti. Inclina tu rostro, oremos y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, hoy te quiero dar gracias por esta palabra tan especial. Gracias por invitarnos a permanecer en ti, Señor, a permanecer en medio de tu presencia, a permanecer, Señor, todo el tiempo adorándote, alabándote, en intimidad contigo, Señor. Gracias porque tus brazos permanecen extendidos para con nosotros. Gracias porque tu invitación es constantemente, 24 horas al día, para que nosotros entremos en tu presencia. Gracias porque hoy, Señor, ya se rompió el velo del templo y podemos estar en tu lugar santísimo. Como, Señor, estuvo María a tus pies, escuchando tu palabra, escuchando, Señor, tu voz, viéndote, oh Rey de los cielos.
alabándote, adorándote, glorificándote, oh Rey de los cielos. Por eso, gracias, muchas gracias, porque hoy, a través del Salvador, podemos estar allí. Señor, que mantengamos viva la llama y la esperanza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mantengamos siempre presente, Señor, que tú estás invitándonos 24 horas del día a estar en ti. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti, a mantenernos pegaditos de ti, a mantenernos, Señor, en oración, a mantenernos llenos de regocijo, de alegría, Señor, porque estás en medio de nosotros. Porque nosotros podemos estar dentro de ti como en la roca, Señor. Porque tú nos levantas y levantas nuestras cabezas para que nosotros podamos alabarte, glorificarte y exaltarte. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ahora te pido y te ruego que aquellos que están alejados, tú los traigas a tu presencia, los invites, Señor. Y con esta palabra los hagas llegar de nuevo como moradores de Sión, Señor. Por favor, para que sientan el regocijo y la alegría, el gozo de estar en medio de ti. Señor, gracias por invitarnos a abrir tus brazos y tus puertas, abrir el cielo para nosotros, abrir, oh Rey de los cielos, no solamente el camino, sino la vida eterna para estar contigo, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Les amamos mucho. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga. Bueno, mis amados, espero que este servicio haya sido de edificación para sus vidas. Compártalo con la persona que usted cree que puede ser necesaria esta palabra y no se olvide suscribirnos y darnos like. Los amo mucho y hasta la próxima. Bendiciones.